Vamos, muchas gracias. Bienvenidos todos. La verdad es que es un gusto tenerlos a todos ustedes con nosotros. Me encantará escucharlos, por supuesto. Y quiero, antes de empezar, recordarle al público que nos está escuchando que estamos transmitiendo tanto por Zoom como por Facebook de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra, y que esta plática queda grabada en ambas plataformas, en YouTube de las dos instituciones. ¿Ok? Por si alguien no la pudo ver o quiere verla nuevamente, ahí se van a quedar para que puedan escuchar nuevamente la historia. Pues bienvenidos todos. También quiero recordarle al público que si tiene alguna pregunta, comentario, puede escribirlo en preguntas y respuestas y el chat del Zoom y en Facebook, y al final los leeremos para que nos hagan favor de contestar todas las dudas, ¿ok? Pues bienvenidos. Sofi los va a presentar Mónica y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Anita, Raquel y Vania, que está del otro lado en el Facebook de la sinagoga. La felicito desde acá porque hoy es su cumpleaños, ya mañana lo vamos a celebrar en la sinagoga, pero pues hay una felicitación. Bueno, yo estoy muy contenta el día de hoy porque pues es una noche muy especial, porque Sofi, a quien yo considero una buena amiga, con quien comparto muchas cosas en común, bueno, le leí su primera novela, que se llama Lunas de Estambul, y la disfruté muchísimo, y luego la presentamos en la sinagoga histórica con música sefaradí en vivo, con café turco. Bueno, todo el libro olía a café turco. Si no lo han leído, Lunas de Estambul. Y esa novela trata de la historia de su abuela del lado materno. Y me dijo, ahora voy a escribir la historia de mi papá, del lado paterno. La de su mamá era Estambul, de Turquía, y del lado paterno, de Bulgaria. Entonces, a mí me pareció así como que, qué maravilla y qué envidia para tus hermanas y para tu familia, tenerte como escritora investigadora de la historia familiar y además novelarla. O sea, es una suerte que te tengan porque pues es una manera increíble de poder tener todas estas historias. Entonces, pues estoy contentísima nada más con el hecho de que el Jardín del Mar lo podamos conversar, lo podamos comentar, que lo podamos desmadejar. Pero si además el protagonista de esta historia, que es el niño Alberto de 5 años hasta los 11, me parece, que llegan a México. Este niño va creciendo en la historia, va creciendo en la novela. Si además ese niño lo tenemos aquí enfrente, que es tu papá, pues yo estoy muy emocionada. O sea, esto no siempre sucede. La verdad es que generalmente estas historias se hacen, pues, de gente que ya no está con nosotros, y aquí, pues aquí está tu papá. Entonces, claro que surge la pregunta, o sea, antes de hacerte esa pregunta, que seguro ya sabes que te la voy a hacer, yo quisiera que para el público nos hagas como una sinopsis de qué va el libro, para que conozcan un poquito y luego les va a urgir irlo a comprar. Pero cuéntanos un poquito de qué trata, Sofi. Claro que sí, Mónica. Pues nosotros también muy emocionados de estar aquí con ustedes para platicar de esta historia. Que bueno, pues yo esta historia me la sé desde chica, ¿verdad? La había escuchado en casa de mis abuelos, la había escuchado de anécdotas que me contaba mi papá. Y para mí era muy importante ponerla en tinta y papel porque se trata de una historia muy distinta a lo que hemos escuchado y leído acerca de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos hablando de un pueblo completo, empezando por su rey, el rey Boris III, siguiendo con el obispo de la Iglesia Ortodoxa, los intelectuales y la gente en general que, pues la verdad, se negó a entregarle a su población judía a Hitler. Sí, Bulgaria fue un país ocupado, sí se sufrieron muchas carencias, se usó la estrella amarilla, hubieron campos de trabajos forzados, etcétera, pero como nación, al igual que Dinamarca, fueron creo que las únicas dos, se negó a que su población se fuera a los campos de exterminio.
Y yo tenía que honrar a este pueblo a través de la historia de mi propio padre, que fue quien me la contó, quien la vivió, y quería yo a través de este libro pues mostrar cómo podemos aspirar a ser una mejor humanidad, aspirar a realmente poner en práctica la tolerancia, ¿no? Esa de la que tanto y tanto hablamos, pero que en realidad creo que nos falta todavía por llevar a cabo. Y este es un gran ejemplo de alguien que lo hizo muy bien, y gracias a ese pueblo búlgaro estamos aquí, pero el libro está narrado desde la perspectiva del niño que la vivió. Entonces, pues toda esa visión ingenua hace que el sabor del libro sea muy distinto, que las anécdotas se cuenten desde ese lugar, ¿no? De la infancia, que afortunadamente pues definitivamente salvó pues la parte emocional, diría yo, de mi padre. Así que creo que les va a gustar mucho. Sí, porque tú puedes tener historias maravillosas, pero puedes no saber contarlas tan bien como tú las cuentas. O sea, aquí se juntaron varios talentos y varias tesoros, ¿no? Que son las historias, las memorias, y tu talento y tu sensibilidad para contarlas de una manera que, bueno, a mí me daban ganas de estar subrayando todo el tiempo frases que me parecen preciosas. Entonces, pues yo te felicito por eso, Sofi. Y me gustaría, bueno, ya que el protagonista es tu papá y está con nosotros, a mí me gustaría saber qué dificultades se presentaron en ese proceso, porque finalmente, pues estás hablando de su vida, estás hablando de sus papás, estás hablando de cosas íntimas. Es un libro que abarca también cuestiones emocionales y sentimentales. Entonces, esto se los quiero preguntar a los dos. O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue el proceso de este libro? Bueno, yo que fui el protagonista de esta historia, la verdad es que siendo yo un niño pequeño de 5 años, 6, 7, no me afectó tanto como mis padres, que sí cargaron con todo el peso de la responsabilidad y de las acciones en contra de ellos, como es que mi papá estuvo en un campo de trabajos forzados por 3 años, y como es que mi mamá pues tenía que ir al mercado buscando comida cuando había un toque de queda que prohibía a los judíos salir a la calle antes de las 7 de la mañana y después de las 9 o 10 de la noche. La comida era tan escasa que cuando mi mamá llegaba al mercado, pues ya nada más quedaban papas con abrojos y cebollas podridas, que es lo que comíamos, y es lo que me llevó a una colitis que me duró bastantes años. Pero en fin, yo viví esa época un poco como un sueño, un poco como algo irreal que no me afectó tanto emocionalmente como a mis padres. Y después tuvimos la suerte de que nos expulsaron de nuestra ciudad, y lejos de ser un castigo, resultó una bendición, porque fuimos a parar a una casa de unos campesinos que nos alimentaban mucho mejor de lo que podíamos haber comido en Varna, que estaba tan escaso los alimentos y tan restringido también. Y bueno, pasaron esos años. La ausencia de mi padre, desde luego, pesó mucho, y estuvimos solos, mi mamá, mi hermano pequeño y yo, en esa casa en un pueblo, con una lámpara de petróleo. No había electricidad, y para pagar los gastos que ocasionábamos, el que fue jefe de mi padre en un negocio nos mandaba unas cuentas de collar para hacer collares precisamente, y entre mi mamá y yo ahí estábamos hilando collares que supuestamente los vendieron. Pero al final de cuentas me tocó ver algunas cosas dramáticas, como fue un partisano que tiraron, textualmente tiraron a la mitad del
de la plaza del pueblo. El muchacho este ya estaba muerto, tenía una camisa blanca y una mancha roja que indicaba dónde fue el balazo. Y todavía, por si faltaba algo, el presidente municipal o el comandante, no me acuerdo exactamente, le dijo a su madre de este muchacho que estaba ahí: ¿cómo pudiste haber dado a luz un hijo que fue traidor a la patria? Eso me marcó muchísimo, me impresionó muchísimo. Quedé muy afectado. Y posteriormente me tocó, ya cuando terminó la guerra y entraron los rusos, Bulgaria fue liberada, entre comillas. Se hizo un museo digamos, de la gente que vivimos en esa época, junto con los partisanos y demás. Y ahí me tocó ver instrumentos de tortura, francamente horribles, llenos de sangre y cosas que realmente no se pueden imaginar. Asimismo, en la radio de Bulgaria, de Varna, después de terminar la guerra, pasaron historias terribles, perdón, terribles, como el caso de una chica judía que se fue de partisana, la agarraron, la desnudaron, la golpearon, le abrieron el estómago y le echaron sal adentro. Eso lo oímos en el radio, algo verdaderamente impresionante. Asimismo, de otra persona que se lo llevaron a la playa, le hicieron varios cortes con cuchillo y espada y lo metieron al mar, al agua salada. En fin, las historias terribles no terminan ahí. Hubo otra historia igual de terrible, pero al revés. Cuando los partisanos llegaron ya a la ciudad, fueron a la casa del comandante de la zona, salió al balcón, lo apuntaron para que no se moviera y un partisano subió y lo fue masacrando, le fue cortando partes del cuerpo y aventándolos por el balcón. Historia que no se puede olvidar jamás. Claro. Pero bueno, eso es en cuanto a la historia de la guerra, de lo que me tocó vivir. Y después viene la historia de cómo llegamos a México, que eso se los contaré más adelante. Mónica, pues yo este proceso te podrás imaginar que para mí fue, por un lado, sanador. Fíjate, escribir el libro fue muy sanador, fue catártico, porque pues todo lo que me había contado mi papá, muchos de estos ejemplos que acaba de platicarles, más lo que les pasó a ellos en lo personal, me hizo pensar mucho en cómo en la escuela, en las escuelas judías, cuando tenemos esta conmemoración del Día de la Shoah, pues vemos películas, a veces escuchamos testimonios. Sin embargo, yo lo sentía un poco lejano a mí. Y cuando me asumo como hija de un sobreviviente del Holocausto, que es lo que soy, se me vienen todas esas historias encima, se me viene un luto que definitivamente sí me ensombreció, porque te das cuenta de que esa arruga terrible que se le marcó al mundo tiene que ver contigo, con tu historia, con tu familia, con tu sangre, y es muy doloroso ver que somos capaces de cosas tan terribles como lo que nos hemos hecho a través de la historia. Entonces, el haber tenido estas charlas con mi papá, que ya fueron pues más específicas para el libro, para mí fueron muy, muy sanadoras. Me ayudaron también a comprender muchas cosas que suceden en mi familia y que a veces no sabes de dónde vienen hasta que entiendes la raíz
y dices, pues claro, ¿no? Y creo que es muy importante conocer nuestras propias historias familiares para entendernos a nosotros y entender el mundo de casa, ¿no? Que nos rodea, que en cada lugar es muy, muy distinto, ¿no? Tú bien sabes que hay muchísimas casas de sobrevivientes del Holocausto en donde no se habla del tema, es una herida que no se puede volver a abrir, es muy respetable, por supuesto. La suerte que tuve yo fue que en casa sí se hablara del asunto, pero se hablaba y se ha hablado siempre con mucho agradecimiento, porque esta historia es distinta, ¿no? Entonces habla desde el lugar del agradecimiento a México, por supuesto, por abrir sus puertas, al pueblo búlgaro, infinitas gracias. Entonces, finalmente, pues yo me he quedado muy en paz con toda esta parte de mi herencia familiar. Sí, justo te iba a decir de esta conspiración del silencio que tocan Aaron y Esther Cohen en su documental Murmullos del Silencio, donde la constante es que este tema no se habla y que hay un silencio que le hace mucho daño a mucha gente porque el sobreviviente no quiere proteger al hijo de todos estos traumas y el hijo quiere proteger al papá y no tocar el tema y finalmente pues hay que sanarlo como dices, entonces yo creo que eres muy privilegiada en ese sentido y tu papá también de haber podido hablarlo porque pues no siempre es fácil y hay que tener como cierta fortaleza interna para enfrentar esto frente a los seres más queridos, yo creo. Así es, y lo que no se habla se actúa. Entonces, en esas casas en donde no se habla, se siente ese ambiente y se siente la tristeza y se siente el luto. Y bueno, pues finalmente yo creo que los hijos de esos sobrevivientes llevan cargando un peso aún mayor que el que cargamos los que sí hemos podido tener estas pláticas. Así es. Ahora, ustedes platicaron y tú fuiste tomando nota, me imagino, de las ideas que te venían de lo que ya habían hablado y luego regresabas a ver cómo estuvo esto, qué pasó con esto. Me da curiosidad saber si hubo algún tipo de censura, de que usted, Alberto, le dijera, de esto no vas a hablar, o que una vez que lo leyera dijera, esto no me hace sentir cómodo, no porque esté bien o mal, o sea, yo creo que se vale todo, pero me da curiosidad si hubo temas muy, como más difíciles y que, no sé, ¿qué me pueden decir de eso? Se habló francamente de todo. No hubo realmente ninguna aspecto, no, ninguna traba para platicar toda la historia. La única parte que me inquietó un poquito fue cuando ella describió a mi madre como una mujer bella y con bonito cuerpo. Nunca lo había pensado así. Uno piensa en su mamá como que es que mamá, no que es una mujer, ¿no? Pero de ahí en fuera todo lo que platicamos fue cierto, fue completo, fue vivido y no había por qué esconder o ignorar algunos pasajes. Todos y cada uno que aparece en el libro son verdaderos y han sido vividos por mí. Oye, lo que sí fue muy interesante, Mónica, fue que mi papá me platicaba cuestiones históricas, ¿no? De datos duros de la época. Y yo decía, bueno, pues él era tan chiquito que no veo cómo se pueda acordar de ciertos momentos, ¿no? De cuando murió el rey, de Simeón III, cuando subió al trono, en fin. No, pues me metía yo a buscar y claro, estaba tal cual como él me lo había contado. Entonces, para mí también como escritora, fíjate que fue un trabajo muy padre el tener la historia de mi papá con todas sus anécdotas y tener la parte de la historia universal, la historia de Bulgaria, la historia del rey Boris, que bueno, me tuve que echar unos libros, te podrás imaginar, bastante amplios, por decirlo de alguna manera, e ir entretejiendo las dos historias, ¿no? Porque yo quería que la gente al leer El Jardín del Mar se quedara claro con la historia de mi familia, pero que a través de ella
aprendieran mucho de este país y de esta época, del país que no se habla mucho, ¿no? Siempre hablamos de Polonia, de Francia, de lo que sucedió en Alemania, pero de Bulgaria, ¿quién había oído? No saben algunas personas ni dónde queda, esquina con qué, ¿verdad? Entonces sí quería yo incluir todos esos datos, pero que no quedara como una lección de historia de prepa, aburridísima, ¿no? Sino que se fuera haciendo un entretejido y un mosaico entre la historia personal y la historia universal, y creo que quedó algo, pues, que se lee muy fácil. Quedó espectacular, o sea, realmente lo logras de una manera magistral porque aprende uno mucho en este libro y yo creo que la macro historia no existe, la historia con mayúsculas no existe, lo que existe son las historias personales, familiares que se van entretejiendo y que nos van mostrando lo que es la historia, pero tienes toda la razón de que Bulgaria es un país totalmente desconocido, que aprendimos mucho a través de esto. Yo no sabía, o sea, yo no sabía nada de lo que tú narras. La única otra historia que recuerdo que tiene que ver con Bulgaria es la que narra Miriam Moscona, ¿no? De su familia de Plovdiv. Y creo que en algún punto hay un personaje que los dos tienen que ver con él y que me parece fascinante y les quiero preguntar, que es Elias Canetti. Elias Canetti, que fue Premio Nobel de Literatura, que es un autor maravilloso. ¿Qué hay con él y su familia? Porque esto me llamó mucho la atención. Bueno, Elias Canetti era primo de mi mamá. Vivía en la misma calle, vivían una casa frente a la otra. A mí no me tocó conocerlo. Él emigró joven de Bulgaria, se fue a Suiza, Zúrich, fue a Londres y finalmente regresó me parece que a Suiza. Escribió en alemán sus historias y en la familia lo comentábamos, o lo comentaban mis padres, y de hecho, cuando yo fui a Bulgaria, de las 3 veces que fui, después de la guerra, fuimos a la calle donde estaba la casa de Elias Canetti, frente a la casa de mis abuelos, y efectivamente ahí estaba, claro, ya en condiciones bastante deterioradas, pero ahí estaba la casa. Y había una placa mencionando su nombre. Entonces, pues, esa es la relación que sinceramente no la viví presencialmente, pero sí sabía que era parte de la familia y desde luego estamos muy orgullosos de eso. Los dos eran de Ruszczuk. Ruszczuk es la ciudad, Ruse también se llama, mejor dicho. Ruszczuk es muy turco, y Ruse es la palabra de la ciudad. Esta ciudad está a la orilla del río Danubio. Del otro lado del río está Rumanía. Entonces es una ciudad que en un momento dado fue más o menos, si no cosmopolita, por lo menos tenía relaciones internacionales con Rumanía. Además de que Bulgaria está rodeada en el este está el Mar Negro, en el norte está Rumanía, en el oeste está Yugoslavia y Trieste, en el sur está Macedonia, Grecia y Turquía. Entonces, inclusive algo que no sé si la gente sabe, pero en Europa y particularmente en Bulgaria, aunque no exclusivamente, el que no hablaba 3 idiomas por lo menos, pues estaba fuera de contexto, ¿no? Mi papá hablaba francés, alemán, búlgaro, algo de ruso, bastante turco, en fin. Y la mayoría de los europeos de la época hablaban por lo menos 3 idiomas. Justo yo quería tocar ese tema con respecto al ladino. ¿El ladino se hablaba en su casa? Sí, se hablaba. Sí se hablaba en mi casa, mis padres hablaban, mis abuelos lo hablaban. Y mi oído se acostumbró a escucharlo. Y me ayudó bastante cuando llegamos a México para aprender el español, que me tardé realmente pocos meses en aprenderlo y fluidamente hablarlo. Sí, efectivamente, se hablaba en mi casa. ¿Su mamá o su abuela le cantaban canciones en ladino? ¿Le cantaba qué, perdón? ¿Canciones en ladino? Bueno, hay pocas, ¿no?
¿cómo era? Una que acabo de escuchar, por cierto, que creo que la melodía viene de una música clásica, que es, un segundo, por favor. ¿Cómo era? Bueno, les voy a contar una medio cómica, que nada más me acuerdo de su primera frase, ¿eh? Mi mamá cantaba, una hija boba tengo yo. Ese era el principio de la canción, lo demás ya no me acuerdo. Y también, ¿cómo es la otra canción que me dejaste? Una canción romántica de corazones destrozados, amores perdidos y demás, ¿no? A ver si luego le viene a la cabeza. Sí, hay un pasaje del libro que me encanta, cuando ya están en el barco portugués que los está trayendo a México y que su mamá está platicando con unas mujeres que eran refugiadas españolas. Y Así estaban es. hablando en español y su mamá pensaba que eran judías, porque pues Así es. el Así judeo es. español pues es la lengua de los judíos y esto yo ya lo había oído de gente que llegó a Veracruz y se voltearon y dijeron, ¿a dónde llegamos? Aquí todos son judíos. Pero bueno, era por el español. Así es, efectivamente. Sí, sí, sí. Pues me gustaría pues decir que es una narración deliciosa en la que los detalles son muy importantes. Si nos vamos hacia el final, por ejemplo, yo que me encantan estas historias de inmigrantes, se ha repetido cuántas veces que los judíos tomaron un barco que los trajo a Veracruz, paraba en Cuba y les tenían que entregar un billete, no entregar, sino que mostrar un billete y como que la historia general. Pero lo que me encanta de este libro es que está llena de detalles que uno nunca, pues no se cuestiona, pero o sea, cómo se vivió el día a día en el barco y qué comían y qué no comían y cómo lo pasaban y cómo pasaban el tiempo y como eso está lleno de detalles el libro que son muy, muy ricos. Y bueno, yo me acuerdo que Pepe Gordo nos había dicho que la novela, o sea, existen los datos, existe el periodismo que tiene los datos. Y el novelista lo que hace es tomar esos datos y armar una historia rellenando los huecos con cosas que no existen en los datos. Entonces, claro que da la curiosidad de saber qué tanto en esta novela es ficción y qué tanto, aunque es una pregunta muy clásica, ¿no? Pero bueno, da curiosidad porque esos huecos se tienen que rellenar con otras historias inventadas que le den una lineal, o sea, como que sean como un hilo conductor. Entonces, no sé cómo fue en este caso. Yo te voy a platicar cuando finalmente subimos al barco, porque ese proceso tomó tiempo. Salimos de Bulgaria en tren. Obviamente en el tren no había comedor, no había nada. Mi padre, un hombre inteligente, se llevó paquetes de cigarrillos, que era Bulgaria, Macedonia de hecho, era uno de los pocos lugares donde había tabaco, y fuimos cambiando los cigarrillos por comida en las estaciones que íbamos tocando, en Italia, en Trieste y en Francia. Finalmente llegamos a París. Ahí un tío de mi mamá, perdón, nos recibió. Nos subieron a un camión de esos de redilas, tapados con una lona, y de repente el camión se detiene, y ahí está el tío Benjamín con una baguette y un pedazo de queso. Nos arrojamos contra el queso y contra el pan, y a comer se ha dicho. Debo de aclarar que íbamos con otra familia, la de hermana de mi mamá, que también íbamos juntos con sus hijos, y estuvimos en París 3 semanas esperando la visa, porque cuando salimos de Bulgaria nada más nos dieron el pasaporte, que es otra historia interesante que en el libro aparece. Y apenas tuvimos ese pasaporte, salimos disparados, sin visa para México. Llegamos a París, tuvimos que esperar 3 semanas para que llegara la visa a México. Tan es así que ustedes no lo van a creer, pero me acuerdo del número telefónico de la embajada mexicana en París, porque mi papá lo pedía. En aquella época no era de marcar, era de pedir. Y yo me acuerdo muy bien, y es el Longchamps 1172.
Ese era el teléfono de la embajada mexicana. Luego ya en el barco, efectivamente, nos subimos al barco y lo primero que hicimos fue irnos al comedor, desde luego. Y ahí había una canasta con pan. El barco era portugués, se llamaba Portugal Panamá. Y nos arrojamos contra el pan y en eso llegó el mesero, dice, ¿ustedes de qué cabina son? Pues tal. Era un barco de carga y pasajeros, no era ningún lujo. Y no, pues a ustedes todavía no les toca el segundo turno. Y agarró el pan y lo que habíamos tomado o mordido, lo tiró en una canasta. Pero no lo tire, por favor. No se preocupen, hay más. Y efectivamente sí hubo más. Y lo que hubo demasiado fue bacalao. Nos dieron bacalao de los 17 días que duró la trayectoria. Creo que 12 o 14, no me acuerdo. Nos dieron bacalao a tal grado que dejé de comer bacalao por 25 o 30 años. Hasta que por fin alguien me convenció que el bacalao bien preparado, la vizcaína, ya era sabroso. Entonces, bueno, y llegamos a La Habana. Nos recibieron un comité de judíos, me supongo. Nos metieron en un hotel en Inglaterra, que todavía existe, ahí está. Lo fui a conocer hace 2 años. Pero no, nos quedamos a dormir ahí, pero no nos dieron nada para comer, ningún dinero. Entonces salimos en la noche y nos fuimos a un parquecito que está enfrente del hotel y sigue estando ahí, por cierto. Mi papá tenía en la bolsa, ¿qué sabe cómo? $1.50. Había un carrito de hot dogs a 25 centavos cada hot dog. Nos comimos los 4 hot dogs, de los 4 que éramos mi papá, mamá, mi hermano y yo. Tomamos agua de una fuente y tuvimos un espectáculo increíble. Un anuncio luminoso de neón de Janssen, que alguna vez alguien seguramente vio porque existió durante tiempo. Una muñequita que brincaba, caía en el agua y salpicaba. Todo eso con luces. Y nos quedamos viendo el show durante un buen rato. Y así fue como pasamos nuestra primera y única noche en La Habana. Al día siguiente abordamos el avión, ya nos subimos y dice la hermosa a mi papá, ¿no quieren comer? Dice papá, no. ¿Por qué no? Porque no podemos pagar. Sí, es gratis. Ah, ¿es gratis? Sí. Ah, bueno, entonces sí. Nos dieron de comer y con perdón de ustedes al rato tuvimos que devolverlo en esas bolsas que había en aquella época. El avión era un DC-4 de hélices y claro que se movía bastante. Pero bueno, llegamos a La Habana, como les digo, y ahí fue el resto de la historia en cuanto al show que les digo y todo eso. Pero lo que decías, Mónica, de qué tanto es cierto y qué tanto está novelado en el libro, bueno, todos los pasajes son ciertos. A mí hay varios que me dan mucha ternura, no solo porque sea mi papá, sino porque también reflejan lo que había detrás de lo que él como niño vivía, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es que en la misma cuadra habían 2 Albertos, 2 niños que se llevaban y que eran amiguitos. Mi papá, al que le decían Alberto el Negro, porque estaba moreno, y el otro Alberto, que era Alberto el Blanco. Y un buen día mi papá ve a Alberto el Blanco tomando un vaso de leche y dice, ya me di cuenta por qué yo soy moreno, porque yo llevo meses sin poder tomar leche. Entonces, imagínate, cuando él me cuenta esto, claro que hay un momento de que dices, ay, qué simpático, qué risa, jaja, pero lo que significaba, ¿no? Que este niño creyera que era moreno porque tenía meses sin tomar leche, porque los judíos no podían ir a las tiendas hasta después del toque de queda, etcétera. Híjoles, te acalambra, ¿no? Te hace sentir realmente ese ambiente de guerra, esas carencias. Y bueno, pues yo plasmé todo esto en el libro, novelado, por supuesto, y también con mucho respeto a la palabra, porque tú sabes muy bien, habiendo leído Lunas de Estambul, que para mí la palabra es sagrada y mi lector es sagrado al leer las palabras, ¿no? Entonces a mí me es muy importante encontrar la palabra exacta, la precisa, la que tiene cadencia, la que tiene el significado
que yo quiero transmitir y cuido eso muchísimo, muchísimo en mi escritura. Y bueno, te voy a decir aquí a ti y a nuestro público un pequeño secreto, que lo único que no pertenece, digamos, a la historia es una carta que supuestamente Sofía le escribe a Efraín cuando él está en los campos de trabajos forzados, porque afortunadamente al no ser campos de concentración, sí podían recibir y mandar algo de correspondencia. Entonces, copié más bien una carta que yo le había escrito a mi marido hace muchos años, en un viaje que tuvo él que hacer y que estábamos separados por un tiempo, y esa carta la transformé en la carta que le escribe Sofía a Efraín. Entonces, esa sería realmente la única parte que no pertenece ni a la historia ni a lo que mi papá me contó, pero que me pareció muy prudente ponerla, porque yo creo que yo me sentía igual que se sentía mi abuela cuando estaba lejos de su esposo, y es una carta muy, muy sentida, muy bonita, y pues eso es lo que decidí hacer con ella. Eso está lindísimo. Eso está lindísimo, la verdad. Pues mira, yo traje imágenes y quiero poner algunas para que podamos hablar visualmente también. Déjame ponerlas. Me quiero ir, luego regresamos, pero ahorita que mencionaste lo de los campos de trabajos, de los lager, ¿nos puedes contar cómo carambas conseguiste estas fotos? Porque yo no entiendo que existan fotos de esto. ¿Quién se las habrá tomado y cómo llegaron a sus manos? Por favor. Y por padre cierto, es ese hombre, ese que tiene como cachucha. ¿verdad? Exacto, ese que estás apuntando. Ese es mi padre. De derecha a izquierda, el segundo, él es... A mí también me intriga saber cómo tomaban las fotos y cómo las conservaron. Esas fotos me las dio algunas mi hermana y algunas mi cuñada. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se salvaron? ¿Cómo se reprodujeron? No lo sé. No lo sé. Pero que son verdaderas, absolutamente. Sí. Y las tenía, fíjate que las tenía mi abuelo en la caja fuerte. En un sobre que mi tía Reina, la hermana de mi papá, que nació ya en México, me hizo favor de prestármelas, porque sí son impresionantes. Son impresionantes. Aquí está otra vez mi padre en la extrema derecha. Ajá. Y luego la foto recién salido del campo de trabajos forzados. Sí. Bueno, decía en el libro que esta era antes, cuando lo raparon y que ya se iba a ir, no sé si fue de regreso, pero... Sí, sinceramente no me acuerdo, pero sí. Pero son fotos impresionantes. Y tenemos algunas otras. O sea, generalmente cuando hay una historia de guerra, se borra todo el antes y la guerra es apabullante, ¿no? Y como que se come toda la luminosidad de las historias que pudieron haber antes. Eso pasa muchas veces porque la guerra es terrorífica. Pero en tu libro yo siento que hay un rescate de la luminosidad de la vida antes, después, incluso durante la guerra. Como que tienes la capacidad de narrar ciertos momentos luminosos. Entonces, bueno, yo quiero mostrar algunas fotos del antes que son preciosas. Déjame irme un poco. Bueno, este es el Valle de las Rosas de Casanlac. Cuéntenos, quien quiera de ustedes dos, ¿qué vínculo tiene la familia con este lugar y con estas rosas? Bueno, ese lugar es muy especial porque es donde se produce el óleo de rosas que se utiliza en casi todos los perfumes del mundo. La rosa damascena, que fue sembrada por el Imperio Otomano cuando todavía Bulgaria era perteneciente al imperio, es la rosa que da el aceite más puro. Y mi abuela, Sofía, usaba este perfume de rosas
que era muy característico en ella. Todo olía a rosa, sus cajones, su ropa. Era un aroma que realmente, bueno, a mí era como un apapacho, como un bálsamo cada vez que estaba con ella. Y tengo, de hecho, aquí, no sé si se pueda voltear o poner la cámara de manera que, exacto, que puedan ver. Este es el perfumero de mi abuela. Aquí abajo decía Bulgaria, pero pues ya prácticamente está borrado. Y ella levantaba esta tapita, todo de madera pirograbado, y sacaba esta pequeña ámpula. Mónica, mira nada más, venía nada más esto. Quedan como 3 gotitas de su aroma, pero nada más acercarme, huele delicioso. Y se ponía ella una gotita detrás de cada lóbulo y era el aroma que la caracterizaba. Y era el aroma pues de Bulgaria que trajo ella a México, que me heredó. Y ahora yo muy seguido agarro a mis nietecitas y les digo, vengan, les voy a enseñar un secreto. El perfume de la abuelita Sofía. Y ha sido pues un aroma que he tratado de que vaya de generación en generación, porque sí es un vínculo bien, bien importante entre mi abuela y yo, entre Bulgaria y nosotros ahora en México. Y pues si llegan a ir alguna vez a Bulgaria, encontrarán estos perfumeros por ahí, además de muchas otras cosas de rosas que se hacen. Se quedó congelada. Dios. Sí. Sí, es su internet. A ver si ahorita vuelve. Dios. A ver, a ver, a ver. A ver si puedes llamarle y decirle que... Sí, le voy a decir. Bueno, ya se ha de haber dado cuenta, pero voy a Seguro, pero... A ver. A ver si ahorita nos contesta. Uy. Ahí está. Pero pon tu volumen. Ya. Ya, ¿Estamos? perdón. Se desaparecieron un segundo. Ah, bueno, pero ¿alcanzaron a ver el perfumero? Sí. Y yo le quería preguntar a Alberto si él también tiene un vínculo con ese olor, con ese aroma. Bueno, es el olor a mi mamá. Realmente, cuando ella dejó de existir, pues se acabó esa relación, ese contacto físico y mental de relacionarla con ese perfume. Sinceramente, ahora, tengo otros recuerdos mucho más importantes que eso, ¿verdad? ¿Lo quiere platicar? Bueno. Pensé que iba a contar un recuerdo más importante. Podría, sí. Mi madre, que el recuerdo más importante y desgraciadamente el más triste fue que mi madre contrajo una depresión que duró toda su vida desde que llegamos a México. Nunca pudo salir de ella, más que por periodos muy cortos. Le dieron toda clase de tratamientos. Mi padre no cejó en buscar solución a ese problema. La llevó a varias partes del mundo, Suiza, Rumanía y Cantín, la doctora Aslan, famosa en aquella época. Pero nada resultó. Eran cortos muy breves de bienestar contra periodos muy largos de depresión, de miedo, de tristeza, de añoranza, en fin. Mi madre tuvo 20 años o más para ser feliz con sus hijos, con su marido, con todo lo que teníamos ya aquí en México. Pero desgraciadamente nunca lo disfrutó, nunca lo pudo disfrutar. Esa fue una herida que nunca sanó, nunca. ¿Y usted cree que fue, porque lo que se entrevé en el libro es que esta herida empezó
cuando se despidió de su mamá y de sus hermanas que se vinieron a México y ella se quedó allá y luego empezó la guerra. Entonces, ¿usted cree que eso fue lo que provocó este problema? Sinceramente no lo sé. Lo que sí, ella de alguna manera se lamentaba no poder haber ido a las Américas con sus dos hermanas, porque ella estaba embarazada en ese momento. Entonces, eso la tenía un poquito, ¿cómo debemos decir? Con cierto remordimiento, que claro, no era su culpa. Pero bien, en fin, eso fue en parte, pero definitivamente la guerra, la ausencia de mi padre, la persecución, la estrella amarilla, la falta de comida, el toque de queda, el escupitajo en la calle que le dieron unos chamacos, todo eso contribuyó a esa depresión de la que nunca pudo salir. Sí, claro. Ahora, hace ratito estábamos hablando de los aromas que nos recuerdan a alguien o algo. Y en el libro, Sofi, igual que en Lunas de Estambul, en este tienes mucho la recurrencia de la comida. Yo creo que eso es algo muy importante para ti. No sé si también para Alberto, pero quisiera leer algo que está en la página 134, porque dice, la comida que se menciona es parte de las tradiciones familiares y a mí me gustaría luego saber si esto es algo que prevalece hasta el día de hoy, pero en el libro pareciera que sí. Entonces, por ejemplo, dice, en mi mente reverberaban días felices, el sentir en la boca el sésamo de la jalá, el pan trenzado de Shabbat, el aroma de los buñuelos en la nariz o el de las kifticas de carne me contenía. En ese momento no lo veía, pero el apego al hogar es más fuerte e importante de lo que jamás imaginé. Extrañaba la liuteniza, aquella salsa a base de pimiento, ajo y jitomate que a mi madre le quedaba tan bien. Esos aromas y sabores eran recuerdo de las reuniones familiares, de los viernes y de las visitas a los abuelos, el gran papá y la gran mamá. Me encanta cómo le dicen los sefaradim a sus abuelos. Esos aromas vibraban en mí y me transportaban a la bodega en el sótano de nuestro departamento, ese al que nunca volveríamos, ese donde mamá guardaba los vitroleros llenos de pepinillos encurtidos y el truchí de col. Esto es solamente un pasaje, pero a lo largo del libro se mencionan muchas cosas de la comida sefaradí de Bulgaria, cosas de las que yo nunca había oído mencionar. ¿Esto permanece en la familia? Sí, muchos de estos platillos permanecen. Nos gusta mucho, pues son sabores muy especiales que tienes que haber quizá adquirido el gusto por ellos desde pequeño. La bamia, exactamente, las bamias, que es el angú. El angú, que no, a muy poca gente le gusta, pero a los que sí lo probamos de chicos sí nos gusta. Mi abuela Sofía hacía un angú espectacular, un poco como un ratatouille, pero con angú. Y sí, seguimos cocinando y seguimos apelando a los sentidos, Mónica. A través de ellos creo que las tradiciones están presentes. A través de los sentidos podemos tener recuerdos maravillosos y, como yo siempre digo, muchas veces un aroma te lleva a un momento y te acuerdas perfecto, ¿no? De cómo estabas vestida, de dónde fue, solamente porque te lleva un aroma que te hace rememorar un momento especial. Entonces sí me gusta mucho meter en mis libros toda esta parte, porque además siento que es una herramienta mía para hacer que el lector quede inmerso también en la lectura y que escuche, que toque, que pruebe, aunque no en la realidad, pero que lo haga con la imaginación. Y creo que es muy lindo. Bueno, a mí me encanta, como ves. A mí también. Y yo creo que no hay elemento tradicional más importante que la comida. No lo hay. O sea, la vida familiar transcurre alrededor de una mesa. Y lo que tú nos evocas con todo esto, de verdad tus libros huelen. Tienen muchos elementos de esto. Pero además en el libro se transmite que Alberto tiene 3 pasiones. Una, bueno, hablas de la comida, el cine y la música.
Y con la foto, voy a buscar la foto del teatro, porque lo busqué en internet y me pareció increíble. Ay, perdón, ya les estoy enseñando todas las fotos. Pero hay un teatro que, ¿a poco no la metí? Qué mal. Bueno, con esta foto de Varna, les voy a leer algo que está muy bonito. Dice, rememoré la entrada del teatro y subí mentalmente sus escalones. Evoqué el elegante olor de las butacas aterciopeladas y el de las duelas del piso. Ese día, sin duda, había nacido mi profunda afición por el cine. Quería respirar el aroma de aquella sala 1000 veces más y admirar la magia que se desenvolvía en la pantalla. Quería sumergirme en la ficción, en la fantasía y el ilusionismo de los efectos ópticos, escapar a un mundo distinto mientras el nuestro se desmoronaba. Entonces yo le quiero preguntar si todavía mantiene ese gusto por el cine y también por la música, porque en el libro hay muchas evocaciones a la música y lo que dice todo el tiempo en el libro habla de que el niño Alberto en el Jardín del Mar, que le da el nombre a este libro, él le hacía de director de la orquesta que había ahí en ese lugar. ¿Cómo recuerda ese momento? Pasaje. Momentos, y si todavía es usted un melómano o que escucha mucha música o se le fue quitando con el tiempo, eso nada más me da curiosidad. Sí, efectivamente, mi encuentro con la música fue desde muy joven, desde muy niño. Y me encantaba dirigir con un palito a la orquesta, que en aquel momento era más bien una banda de la Marina, y que posteriormente, y de alguna manera gracias a que en Varna no había muchas diversiones, que digamos, no teníamos radio, no teníamos televisión, los cines pasaban puras películas de guerra, de Rusia. Entonces, nos refugiamos en la ópera y en los conciertos. Desde muy chico yo asistí a la ópera y a los conciertos, algunos de los coros rusos y otros con solistas, pero ahí más o menos capté y me entró el gusto por esas dos manifestaciones musicales. Y me acuerdo que en aquella época vi La novia vendida de Smetana, vi ¿cómo se llama? Madame Butterfly, vi Otelo, y varios conciertos también de diferentes autores, ¿no? Y se me quedó. No soy ningún experto, no soy tan conocedor, pero sí me gusta el teatro, me gusta la ópera, me gusta el cine, me encanta. El cine lo vi con mi madre a los 4 años de edad y créanlo o no, me acuerdo del título de la película. La película se llamaba El secreto de la bailarina y era italiana la película. Hasta la fecha soy un fanático del cine. Sí, efectivamente. Increíble. Bueno, quiero mostrar algunas fotos porque me parecen preciosas. Es otra cosa que tiene el libro que me gusta mucho y que casi no lo ve uno en los libros, y es que incluye fotografías familiares. Entonces esto le da pues otra profundidad, ¿no? Esta foto es de 1919, donde su mamá está en la escuela que se llamaba Pensión Francés. Y mi madre estaba muy orgullosa de haber estudiado en una escuela francesa. Me hago bolas, ¿cuál es su mamá? La que está Mi mamá es esta, la morena, la que está aquí. aquí. Ahí ella. Ella, así. Sofía. De ella heredé mi color. Y Mi aquí papá era más bien blanco y ojos verdes. Y yo aquí hay soy. una de Mi su padre es este. Su padre es el primero. El segundo arriba, la de derecha a izquierda, él. Ajá. Es él. En Bulgaria, los estudiantes de escuela superior, en este caso de escuela de comercio, usaban un uniforme que parecía militar. Sí. Pero en realidad lo que es el uniforme de la escuela. Ahí está mi papá, el año 1928. Sí. A ver qué más tenemos por acá. Bueno, este es el Jardín del Mar. ¿Qué nos puede decir de este lugar que pues es tan importante? Bueno, es el que da el nombre al libro.
pero suena... Bueno, el Jardín del Mar es un parque en realidad de grandes dimensiones que tiene o tenía el área para la música. Terminaba, de hecho tenía playa también, porque el Jardín del Mar obviamente estaba junto al mar. Había playa y había una gran cantidad de vegetación. Y recientemente, cuando ya fui hace unos años con mis hijas a Varna, me encontré con que hicieron varios hoteles en la playa, en el área de Jardín del Mar, precisamente para el turista. Entonces era un lugar que socialmente, en aquellos tiempos, era el centro de las reuniones sociales de la gente que vivíamos allá. Los paseos dominicales y cosas así, casi siempre terminaban en el Jardín del Mar. Era su Dile a chapulín. Mónica cómo se llama, te va a decir cómo se dice el Jardín del Mar en búlgaro. A ver. Morskata Gradina. Morskata Gradina. Ya, Morskata es del mar y Gradina es jardín. jardín. Ok. A ver, bueno, unas fotos de la boda de sus papás. Sí, efectivamente, la boda de mis padres, que sinceramente yo no sé cómo le hicieron para estar tan bien vestidos, porque eran bastante pobres. Pero bueno, los rentaron o quién sabe qué pasó. Obviamente yo no estaba ahí. Y se ven bastante bien, la verdad. Hay también una descripción muy bonita de la sinagoga de Sofía en la página 62, que dice, es algo chiquito, dice, mi abuelo Abraham, esto lo narra Alberto, siempre contaba la historia de cuando se inauguró la magnífica sinagoga central de Sofía. La capital le abrió un espacio en su corazón para que 1,300 fieles pudiéramos rezar en este recinto, el tercer templo judío más grande de Europa, después del de Budapest y del de Ámsterdam. Fue en 1909, el 9 de septiembre, decía él, mirando al horizonte como si esto lo transportara a aquel tiempo. El estilo morisco que le dio el arquitecto Grunager lo hizo sentir en España. Nunca había estado ahí, sin embargo, tenía en la sangre y en el ADN todo aquel bagaje sefardí, ese que se transmite en el ladino, nuestra lengua. Y bueno, me parece un lugar precioso. No sé si ustedes iban a la ciudad de Sofía seguido, si era una familia tradicional, religiosa, no sé, este tema que siempre se trastocó durante la guerra. Para mucha gente Dios dejó de existir, para mucha gente Dios se volvió mucho más importante a partir de eso. Y hay una frase, ahorita quiero que me diga, pero hay una frase en el libro que es tremenda que dice, ¿qué se reza para no sentir la ausencia de Dios? Me parece una frase fuertísima porque en los tiempos de la guerra todo el mundo se hacía preguntas pues con respecto a la presencia y la ausencia de Dios. No sé si a usted, bueno, era un niño, pero con este tema tiene algún vínculo o que recuerde con respecto a la guerra. Bueno, primero debo decirle que esta sinagoga está en Sofía, Sofía, como decimos los búlgaros. Nosotros somos de Varna. Yo fui a Sofía creo que una vez en mi vida nada más. En cuanto a la familia, éramos tradicionales, mas no religiosos. Respetábamos las leyes religiosas, respetábamos las festividades, respetábamos los rabinos, etcétera, pero no éramos religiosos en el sentido estricto de la palabra de ser kosher o cosas así. Y claro, mucho menos en esa época se podía hacer kosher. Se comía lo que hubiera. En cuanto a la ausencia de Dios, probablemente ese pensamiento pasó por la mente de mi madre o de mi padre. Yo sinceramente no recuerdo haber pensado exactamente así. No sé si en ese momento sí sucedió o no, no lo recuerdo, pero mi padre y mi madre seguramente en un momento dado pensaron algo así. Esta foto me encanta de sus papás en Varna en 1936.
¿En qué año nació usted? Perdón, yo nací en el 37. Sí, entonces aquí estaban viviendo su Su luna de miel, digamos. Bueno, de miel. mi mamá me tuvo a mí a los 3 años de casada. O sea, todavía estaban ahí recién casados y disfrutaban de la pareja y de la ciudad y del tiempo libre. Oye, pero ¿qué tal, Mónica, que para andar en bicicleta ve nomás la vestimenta, ¿no? Él de traje, Corbata. corbata, el sombrero, los dos, bueno, muy, muy coquetos para andar en bicicleta. Muy elegantes, muy elegantes. Bueno, aquí hay unas ya cuando nacieron ustedes. Ese del caballito soy yo. Sí. Y en la otra foto también somos mi madre, mi hermano y yo. Y una Y carreta. ese fue en el año 40. Ya había nacido mi hermano, entonces haber sido 42, posiblemente finales del 42, yo creo. Esta foto me impresiona mucho. Está con su mamá, muy chiquito. Se ve que el clima era un poco frío, pero lo que me importa son estos dos personajes de aquí. O sea, es 1940, ya está Hitler en el poder, pero pues no sé, aquí están estos que parecieran como unos guardias. No lo son. No lo No lo son, son son. policías de la ciudad. Probablemente el de la gorra, como la de mi papá, era un estudiante y el otro tenía un sombrero de fieltro. No era un sombrero de militar, ni mucho menos. Ya, No. ya, yo pensé que por el año y que por lo otro, pero bueno, es que los nazis se tardaron, ¿verdad? En Bueno, entrar. los nazis llegaron a Bulgaria, si no mal recuerdo, principios del 42. Así es. Ya, Principios del 42. lo estuvieron aplazando y aplazando y aplazando. Y hay una frase también muy, muy impactante que está al principio del libro y luego un poquito después, cuando vienen por su papá para llevarlo al campo, le dice él, ahora tú eres el hombre de la casa, el hombre de la familia. ¿Qué tanto le impactó esto? Porque digo, tenía 5 años, pero era el hijo. Pues tan me impactó que posteriormente hay un detalle que ustedes recordarán, cuando el oficial pregunta si hay armas en la casa y mi madre dice, no, pues nosotros no tenemos armas. Yo dije, sí tenemos armas y le voy a enseñar dónde. Y saco mi espada con la que defendía a mi madre y a la familia, siendo yo el hombre de la casa. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. Híjoles, no, bueno. Pero fíjate que aumentando un poquito ahí, Mónica, es importantísimo lo que dices, porque muchas veces como padres decimos cosas para darle importancia a nuestro hijo, ¿no? En ese momento a mi abuelo se lo están llevando, no saben cuándo se van a volver a ver o si se van a volver a ver, ¿no? Y ante la escena en la que mi abuela está llorando y mi papá chiquito está viendo cómo se llevan a su padre, él quiere dejar a su niño con una misión como para que se sienta importante, ¿no? Y le dice, ahora tú eres el hombre de la casa. Sin embargo, ese peso, esa responsabilidad, yo te puedo decir hasta hoy, que sigue siendo como un tatuaje que le hizo su papá a la edad de 5 años, que efectivamente defendía a su mamá con su espada de madera, pero después de eso, pues ha seguido defendiendo a toda la familia, aun cuando su padre ya había vuelto, pues él ya tenía este lugar que le habían asignado y que él había pues tomado muy en serio. Sí. Qué cosa, ¿no? Lo que le tocó vivir desde tan chiquito. Le quería preguntar, o sea, si nos puede compartir esta historia que fue fuertísima en el libro, cuando el soldado nazi le ofrece un dulce.
para los que no han leído el libro, si nos puede compartir ese recuerdo. Sí, bueno, junto a nuestra casa, antes de que nos corrieron de ahí, que era la avenida María Luisa, que era una avenida importante en la ciudad, que ahí duramos hasta el año, precisamente el 42. Los nazis llegaron en ese año. Junto había un cuartel de oficiales más bien, creo. Y ahí iban y venían los oficiales, y un día que estaba yo caminando por ahí solo, me encontré con un oficial alemán, no sé qué cara me dio o qué gesto, que se compadeció de mí o se enterneció o pensó en su hijo, no sé, y sacó un dulce de la bolsa y me lo dio. Eso fue lo que pasó. En fin, hubo cosas después muy desagradables. Como les dije, de mi madre, un día yo del brazo de ella, de la calle, unos chamacos que ya saben que son crueles cuando hay una cosa de esas, le escupieron en la cara, le aventaron una piedra, pinche judía. Ella llevaba la estrella amarilla, yo no podía hacer nada, ya tenía 6 años o 7, no más que eso. Y bueno, se me quedó grabado para toda la vida. Fue un momento muy, muy dramático, importante, lacerante, donde la dignidad se vio pisoteada. Yo me acuerdo de ese pasaje del dulce porque ahí está lo que les decía del periodista que tiene el dato. Vino el soldado y le dio un dulce, pero Sophie desarrolla toda una reflexión alrededor del significado de lo que fue esa entrega del dulce, qué pudo haber sido lo que hizo que este hombre que pues para cualquiera es un monstruo, ¿no? Llegó, o sea, se morían de miedo, pensaban que algo horrible iba a pasar y no, sacó un dulce y se lo dio, ¿no? Entonces, bueno, me pareció un ejemplo para mencionar pues de cómo está escrito el libro, que me parece muy lindo. No sé, Sofi, si tú quieras comentar algo. Sí, sí, lo que dices es muy cierto. Yo usé muchos de estos testimonios de mi padre para hacer reflexiones propias y bueno, las puse quizá en su personaje, pero son cosas que yo también me pregunté, ¿no? Que decía yo, bueno, a raíz de algo como esto, pues podemos pensar en que todos seguimos manteniendo bondad hasta cierto punto. Me pregunté si quizá ese hombre estaba ahí cumpliendo una misión que no quería cumplir en realidad, pero que era obligado a hacerlo y entonces se compadece del niño. Me pregunté si él tenía niños en casa y quizá pensó en los suyos y por eso le dio el dulce. En fin, hubo tanta introyección alrededor de este detalle y de muchos otros, y que sí, la verdad es que yo los aproveché como para hacer estas reflexiones y ponerlas en el libro porque creo que valen mucho la pena. Tenemos que pensar en este equilibrio que quisiéramos ver en todo ser humano y que a pesar de estar ahí cumpliendo una misión terrible como era acusar a alguien de hacer algo prohibido, como podía ser tan fácil prender una luz después del toque de queda o estar en la calle o ser arrestado por cualquier otro pequeño detalle, pues este hombre tuvo este detalle de darle a mi papá un dulce, lo cual pues sí sorprende, ¿no? Sorprende mucho. Sí. Y hay otro pasaje bellísimo en el que, y un poco patético, ¿no? De cuando llegó tu abuelo con una sorpresa para todos y era una naranja. Bueno, fue como la sorpresa, y Sofi va describiendo cada paso de lo que fue, primero la sorpresa de ver la naranja, luego cómo la pelaron, cómo le fueron dando a cada uno de los 4 un gajo, luego otro, hasta que se acabó la naranja, y que fue algo bueno, el jugo que se chorreaba y entonces lo trataban de rescatar porque era algo único una naranja en esas condiciones, ¿no?
Entonces está lleno de esas imágenes muy ricas. Y bueno, y luego, porque en algún momento Alberto dijo que los rusos, que las películas rusas, para los que no sepan, bueno, la historia empieza cuando los nazis entran a Bulgaria y luego cuando se van los nazis y entran los rusos que aparentemente eran los salvadores del mundo, pero ahí empieza otro periodo de terror, donde la gente no tenía libertad de hablar y la música se convirtió en la música del Estado y el arte y el cine y todo tenía que ver con un proyecto social bastante terrorífico, como todos ya sabemos, con Stalin ahí a la cabeza de todo este terror. Entonces fue muy difícil, muy difícil. Yo creo que Definitivamente, México ustedes fue un paraíso. definitivamente. La entrada de los rusos también nos llevó a un estilo de vida totalmente reprimido y totalmente, ¿cómo le podemos decir? Peligroso de hablar algo indebido porque no se sabía quién iba a escuchar y quién lo iba a ir a platicar. Y la libertad, bueno, mi padre, por ejemplo, y todos los hombres de su edad, trabajaban en su labor la semana y iban a los mítines en la noche, donde no faltaba un palero que decía que donaba X horas de trabajo el fin de semana para levantar la cosecha y ayudar a los compañeros campesinos. Y después de trabajar toda la semana había que ir todavía el sábado y el domingo al campo a cosechar o a labrar o lo que fuera. Y no solamente eso, mi padre también tenía que hacer rondines en la noche con un rifle en el hombro a cuidar las instituciones, los edificios, las bodegas que había, y hay de aquel que no se negara, porque además no faltaba un palero que gritaba 2 tantas horas a la semana para proteger y para, ¿cómo se llama?, aclamar al régimen, y había que seguirlo, porque el que se negara, pues las consecuencias podían ser serias. Entonces, y para salir de Bulgaria, como ustedes seguramente leyeron el libro, fue una verdadera suerte, fue un milagro que podía haber salido porque no había pasaportes, no había nada. Mi papá fue a Sofía varias veces, nunca logró nada, hasta que casualmente sucedió lo que ustedes ya leyeron, que es que se encontró con un compañero de la escuela, un judío, que lo habían hecho el secretario general del Partido Comunista. En ese momento era el segundo hombre más poderoso de Bulgaria. Le dio una notita a mi papá, él, dirigida al secretario de Relaciones Exteriores, y cuando llegó a la casa mi papá dijo, nos vamos la semana que entra, pero ya. Yo Por eso cuando salimos, eso no lo podía creer. salimos disparados, llegamos a París, y el hecho es que tuvimos que estar 3 semanas ahí porque salimos sin visa, sin nada más poder salir es lo más importante, inmediato, más importante. Pero fíjate lo que te decía al principio, Mónica, cómo esta historia es una historia de agradecimiento, ¿no? De que todo, pues ahora sí, convino en un punto para que ellos pudieran salir, porque claro que muchos otros no lo lograron. Entonces, cuando ves este momento histórico desde el agradecimiento, todo cambia. No podemos olvidar lo que sucedió, no podemos nunca olvidar, porque bien sabemos que el olvido hace que las cosas se repitan, pero sí podemos agradecer las circunstancias y sí podemos tratar de que las historias se vean desde un lugar diferente. Estoy de acuerdo. Y yo creo que eso es importantísimo y me encanta que lo resaltes. Creo que aquí hay un personaje al que todos le agradecían y que cuando murió fue una tragedia y yo estaba tan nerviosa de saber quién lo iba a suceder a este rey, que pudiera también ser una persona tolerante y respetuosa con los judíos. Y cuando leí que sí, entonces pude respirar, porque dije, ahora va a venir un tirano
que va a echar todo a perder, pero creo que eso estaba como en la sangre de los búlgaros. Bueno, en realidad, algunos de los dirigentes eran muy duros y antisemitas también. La mayor parte del pueblo mismo no era antisemita. Las autoridades eclesiásticas tampoco lo eran. Y afortunadamente, el presidente que siguió después de la guerra se llamaba Dimitrov. Y si no mal recuerdo, era una persona tolerante. Claro, en su gabinete había de todo, ¿no? No podemos decir que todos eran blancas palomas, pero fue un régimen tolerante, tan es así que afortunadamente por esa notita que le dieron a mi padre pudimos salir sin ningún problema, porque estaba totalmente prohibido salir, ¿eh? No había manera, no había manera. Fuimos realmente afortunados de esa situación verdaderamente notable. Dice en el libro que este amigo de la infancia que se encontró en la calle, Jaime, y que resultó ser el director o el que del Partido Comunista. Secretario general del Partido Comunista. Que le dijo, tú me hiciste un favor y ahora yo estoy en deuda contigo. Ya después se enteró cuál fue ese favor, porque en el libro nos dejan con la curiosidad. Fíjate que es preciosa esa parte porque nunca supimos cuál fue el favor. Y yo creo que es precioso que alguien, porque mi abuelo pudo haber dicho, pues es que yo le hice esto y lo otro a Jaime y por eso él estaba tan en deuda conmigo. Pero nunca lo supimos y creo que esa parte también es lindísima, ¿no? Tú haces algo por el otro porque quieres, no para después andarlo pregonando. Y no supimos cuál fue el favor, debe haber sido algo importante, pero que seguramente le salió del corazón porque no lo supimos. También hay otro detalle muy padre que en el libro ya no viene, pero se los cuento a ustedes, y es que mis abuelos regresaron a Bulgaria todavía siendo comunista, mi papá también, y yo me acuerdo de chiquita que llenaban maletas con ropa. Y yo decía, bueno, cuando todavía se podía viajar, ¿verdad? Con siete maletas y no tenías que pagar sobrepesos, etcétera. Y después me enteré, ya grande, que mis abuelos iban o fueron varias veces de regreso para ayudar al señor Denev y a su familia, que fue la familia que los ayudó a ellos, la familia que se encargó de pagarle a los granjeros para que les dieran de comer a mi abuela y a mi papá y a su hermano. Entonces ellos no olvidaron lo que se hizo por ellos y ya en el comunismo ellos devolvieron el favor y esta ropa que les llevaban pues era más bien para que ellos la intercambiaran en el mercado negro y muchas veces un pantalón te podía traer un cuartito de azúcar a la casa, que era, bueno, valiosísimo. Sí. Entonces esa parte también creo que es preciosa, ¿no? Porque ya viviendo mis abuelos y mi papá en libertad en este México maravilloso, no se olvidaron de los que quedaron atrás y que en su momento les habían ayudado a ellos. Y tengo algo más que decir. Agradecimiento en el libro. Tengo algo más que decir que tampoco sale en el libro. Este señor, el de la notita que nos hizo salir del país, mi papá lo trajo a México años después. Lo trajo a México años después y le dijo, ¿sabes qué? Jaime, vente a México, de mi cuenta corre todos los gastos, no te preocupes, la comida, la vivienda, todo. Y el señor dijo, gracias, Efraín, ya estoy viejo, ya estoy grande. Parece que el hombre era más joven de lo que yo estoy ahorita, pero bueno, que ya tenía 70 y tantos o algo así. Y dijo, tengo unos cuantos amigos, tengo mi casita, ya no estoy para moverme. Y declinó la invitación que le hizo mi padre. Así fue. Qué lindo que su padre por lo menos lo intentó, la verdad. Sí, 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 sí. Aquí hay una frasecita que quería compartir.
que es muy linda. Dice, un espejismo marino, el navío atracado en las entrañas de Burdeos. En el puerto, oficiales verificaban los pasaportes de quienes hacíamos una larga fila para embarcar. Parecíamos estar enhebrados en un laberinto infinito de mujeres y hombres, niños y viejos a punto de internarnos en las aguas profundas de la esperanza. Y bueno, yo creo que México sí fue un lugar apropiado para encarnar esa esperanza. Aquí vemos este documento del Servicio de Migración de su padre. Aquí con usted. Aquí está con mi hermano. Ah, con su hermano, Salomón. Con mi hermano, sí. Ajá. Porque en aquella época, cuando los niños eran demasiado chicos, los sacaban con sus padres en la foto. Y bueno, Sí. no tenemos mucho tiempo, pero bueno, quería que mencionaran algunas palabritas así muy breves de este tío que es Gershon Papo, que fue un pilar aquí del sionismo en México. Él vino antes, ¿no? Y era masón, por lo que podemos ver en la foto de la derecha. No sé si quieren compartir rapidísimamente quién fue. Rápidamente les digo que mi tío abuelo, hermano de mi abuela, Gerson Papo, se vino a hacer la América, como se decía en aquel tiempo. Pero en ese momento había cuota en Estados Unidos y no pudo entrar. Entonces quedó en México mientras. Ese mientras duró toda su vida. Así fue como fue trayendo poco a poco la familia. Trajo a mis tíos, a mis tías, a mi abuela, y debido a eso nosotros pudimos llegar también. Y fue un personaje importante en la comunidad sefaradí. Aquí vemos que llegó en 1927, muchísimo antes que ustedes. Sí. Con esta foto final, donde están las dos Sofís, la abuela y la nieta que estamos viendo en la pantalla, pues no sé si ustedes tengan algo más que agregar o si le damos la palabra a Anita para que nos lea si hay preguntas del público o comentarios. No sé si ustedes, Sofi y Alberto, quieran agregar algo más. Obviamente, nos podríamos quedar horas hablando de estas historias que son fascinantes, pero espero que les haya quedado claro que este libro hay que ir y comprarlo. Ya está en audiolibro también y también está en libro electrónico, obviamente. A mí me gusta leer en papel y rayarlo. A mí me encanta. Hay muchas frases muy bonitas. Y bueno, pues si ustedes no tienen nada más, a lo mejor el público tiene algo. Claro, Sí. demos oportunidad para la gente que nos acompaña, si quieren hacernos alguna pregunta, encantados. Gracias. Bueno, una historia increíble, de verdad, mil felicidades de mi parte. Una de las preguntas es precisamente ¿en dónde se consigue ese libro? Sí, Anita, afortunadamente es un libro que está teniendo una gran aceptación y está en todas las librerías de prestigio, ahora sí que Porrúa, Gandhi, Sanborns, Libros, como dijo también Mónica, está en libro electrónico, en Audible, a quien le guste escucharlos, y también se puede pedir por Amazon y en 2 días lo tienes en tu casa. Padrísimo. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en Facebook primero. Sara Capón nos dice, qué maravilloso relato, saludos para ti, Beto, felicidades para Sofi. Lisa God dice, los mejores. Alejandra Narda, qué historia tan maravillosa. Victoria Dana, saludos con mucho cariño. Celia Ocaño, muy interesante y desconocido para nosotros. Sara Cohen, felicidades Sofi, te admiro y te quiero. Alejandra Narda, nos esperamos a que regrese, nos esperamos a que regrese la señal cuando se fue. Victoria Dana, me consta lo de la comida. Sofi nos deleitó con un menú de comida sefaradí. No veo claro, ¿eh? No veo claro. Sí, ¿verdad? Necesitamos que nos deleite a nosotros. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Ya lo dijiste. Fascinante historia. Gracias por compartir. Un fuerte abrazo a Beto, a Sofi y a toda la familia, dice Sara Dulcer. Con gusto. Rosita Eisenman, qué interesante plática, una historia llena de aventuras, muchas felicidades. Los veo desde la frontera de Reynosa, Cecilia Ocaña.
Voy a leer algunas cosas que tenemos por acá también. Qué hermosa, Sofi. Me encanta la historia de tu familia. Amé los libros. Beto, mente brillante. Wow, nos dice Chela Barón. Muchas felicidades. Anita Rubinstein dice, Sofi y Beto, una historia que nos deja mucho. Excelente libro. Mónica, muchas felicidades a Sofi y Alberto. Ahora sabemos de dónde sacó esa personalidad entrañable. Tenemos aquí también un comentario. Betina Hayat nos dice muchas felicidades por tan interesante entrevista. Qué valioso relato de padre e hija. Qué respeto a la memoria y qué forma de honrar la vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, qué respeto a la memoria. Sí, excelente explicación, datos proporcionados y también me agradó todo lo que inspira a Sofi, ese amor a la vida que representa. Felicidades, nos dice Cecilia. Y bueno, hay muchas felicitaciones que ustedes podrán ver en Facebook. Los comentarios se los mandamos a Mónica para que ustedes los tengan también. Y déjenme ver si tengo alguna otra pregunta acá. No, ya no. Mientras Anita ve si hay algo más, bueno, quiero decirles que esta actividad es de la Noche de Museos, que es un evento que organiza la Secretaría de Cultura y que está cumpliendo 12 años de actividad. Nosotros en la Sinagoga Histórica de Justo Sierra llevamos, me parece que 6 años en los que cada mes, el último miércoles de cada mes, inventamos otra cosa. Ya espero que el próximo, que no va a ser en diciembre, diciembre siempre se interrumpe, en enero ya estoy segura que vamos a poder hacer algo presencial, ojalá nos acompañen. Y bueno, quiero decirles que la sinagoga está abierta todos los días menos sábado, tenemos visitas guiadas y vamos a tener un evento de Hanukkah que va a estar delicioso y va a ser nuestro primer evento presencial. De verdad estoy emocionada, es el domingo 5 a la 1 de la tarde va a estar Klezmerson en formato de trío. Vamos a tener Sevivón, vamos a tener Sufganiot y vamos a tener la música de estos extraordinarios músicos que son nuestros consentidos. Entonces, ojalá vengan a la sinagoga el domingo 5 porque va a estar padrísimo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, de verdad. Me encantaría de verdad que se pudieran meter después a Facebook para que pudieran ver todos los comentarios, las felicitaciones y seguramente saldrán algunos comentarios y algunas preguntas más en cuanto cerremos la entrevista, así que si ustedes entran y pueden contestar ahí con mucho gusto. ¿Ok? Una cosa más, un anuncio más. El domingo es la clausura de los eventos que han estado organizando en el CDI con respecto a los 500 años de presencia judía en México. Esto también tiene que ver con la cultura sefaradí. Y va a haber un evento increíble en el Palacio de la Inquisición, que todavía no está abierto al público, pero va a estar abierto para este evento, donde va a haber conferencias y luego el grupo Sefarad y Anachnu Beatem van a participar en el patio de la Inquisición. Esto es muy significativo porque se va a tocar música sefaradí en un lugar donde se dedicaban a borrar la memoria de esta cultura. Entonces, si ustedes quieren ir, esto no tiene ningún costo, pero se tienen que registrar. Métanse al Facebook o busquen o hablen por teléfono al Deportivo Israelita y a lo mejor se quieren ir en los camiones que están organizando porque es el maratón de la Ciudad de México. Entonces, se están organizando camiones para que no tengan problema de llegar. Va a ser una experiencia única e inolvidable. Entonces, traten de ir. Ok. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Anita, gracias, Mónica. De verdad, fue una noche también muy especial para nosotros. Dar testimonio juntos es un privilegio y haberlo hecho con ustedes, tú, Mónica, que de veras estás dedicada en cuerpo y alma y emoción a promover la cultura, a mantener viva esa tradición de la gran sinagoga histórica de Justo Sierra, y respeto muchísimo tu trabajo y para nosotros ha sido un verdadero honor estar hoy con todos ustedes. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Sabemos que queda grabada, así que después seguramente mucha gente la podrá ver, pero definitivamente
hablar del agradecimiento es algo que nos sana a todos y hoy fue un privilegio para los dos estar con ustedes. Muchísimas gracias. Fue un privilegio para nosotros. Bueno, yo me siento muy privilegiada de haber podido tener este encuentro con ustedes. De verdad, qué gusto conocerlo, señor Alberto. Ha sido de veras un gusto. Ya siento que ya lo conocía desde los 5 años y me encanta poderle ver la cara, ¿no? Y ver lo bien que está. Y bueno, a Sofi ya sabes que te quiero mucho y que me encanta seguir todas tus locuras. Hay una que se está cocinando, en la que también hemos estado cerca porque tiene que ver con el barrio de la Merced, que es mi adoración. Entonces ya saldrá la nueva creación de Sofi. Les tendremos sorpresas para el año que entra, esperemos. Y bueno, Anita y a todos los que están detrás de estas actividades, también muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a ustedes, de verdad. Gracias y buenas tardes. Buenas Gracias, noches. que descansen y nos veremos pronto, primero Dios. Claro que sí. Gracias. Gracias, felicidades. Bye. Bye.